hoja de parra vistió al hombre, pero su curiosidad le llevó más lejos y pronto las plantas llegaron a ser algo más que vestido y comida. Su fascinación por conocerlas hizo que se recogieran, se conservaran, se clasificaran. Así nacieron los herbarios, como el del Real Jardín Botánico de Madrid, donde 1 millón de plantas han desvelado sus secretos a investigadores de todo el mundo. Cuando colectamos una planta para un herbario, para una colección científica, es importante seleccionar un ejemplar que reúna todas las características que creemos que tiene la especie. Este ejemplar será extraído entero, si esto es posible, y lo mantenemos pues para que no se deseque con los rayos del sol, preferentemente en una bolsa de plástico. Pero previamente hemos introducido en ella un número que es nuestro número de colector. Ese es un número propio que acompañará a la planta durante toda su vida en el herbario y en la colección. Cuando llegamos al laboratorio y queremos preparar este ejemplar, lo único que vamos a hacer con él es desecarlo igual que se hacía antiguamente con los pétalos de rosa dentro de cualquier libro. Hay que desecarlo lo antes posible para evitar que se ennegrezca y se pudra la planta. Por ello, en la actualidad utilizamos aire caliente, pero podríamos utilizar sencillamente presión en papeles de periódico. El papel de periódico es suficientemente absorbente y además no solo es absorbente, sino que es barato, y sometiéndolo a presión y cambiándole los papeles de periódico como cambiamos los pañales a un niño, la planta se secará lo antes posible. Exclusivamente tendremos problemas si estamos trabajando en un clima muy húmedo. Entonces, si trabajamos en un clima muy húmedo y además estamos en el campo, tendremos necesidad de aplicar algún otro sistema, como es aplicarle alcohol a las plantas para evitar la putrefacción. El alcohol que utilizamos será cualquiera que tengamos a mano. En muchos casos será etílico o más fácil metílico, que es más barato, o incluso podemos utilizar en algunos países alcoholes bebestibles como rones o aguardientes que llegan a ser más baratos que el alcohol etílico. Una vez que la planta está seca, es necesario meterla en el congelador para evitar introducir en el herbario infecciones externas, es decir, para acabar con huevos de insectos o larvas de insectos que podrían contaminar toda la colección. Una vez la planta seca, la planta envenenada, o la planta sin ningún tipo de parásito, pasa a formar parte de la colección. Para evitar que se deteriore, lo que hacemos es montarla. El montarla es sencillamente ponerla en una cartulina, es una cartulina especial, cartulina libre de ácido, se monta con unas pequeñas tiras de lino que está con celulosa, para poderlo desmontar si queremos sencillamente con agua. Se hace una etiqueta donde se recogen todos los datos que habíamos anotado en el campo y la planta pasa a ser estudiada. El tiempo en que se tarda en estudiar un ejemplar es muy variable, pueden ser horas, pueden ser días, semanas, meses o incluso, aunque esto no es lo deseable, a veces, para nuestra desgracia, siglos. No obstante, lo mejor es estudiar las plantas lo antes posible. El primer herbario que se conoce es obra del italiano Luca Ghini a mediados del siglo XVI. A pesar de su antigüedad, las técnicas de conservación de las plantas son muy parecidas a las que se llevan a cabo en la actualidad. Los primeros herbarios estaban encuadernados, como correspondía a una época en la que la creencia de un orden de páginas estaba ligada al orden bíblico, al orden de Dios, por encima de cualquier orden científico. El naturalista Linneo fue el primero en cortar el lomo de los libros y dejar las láminas separadas, agilizando de esta forma su uso y favoreciendo el estudio de las plantas. Los herbarios en la actualidad siguen teniendo un papel fundamental en la actividad científica. Por un lado sirven para elaborar floras de las distintas regiones y por otro lado son un testimonio de la biodiversidad mundial. Un herbario como este es el fruto del trabajo de muchísimas personas durante muchísimo tiempo
y en realidad constituye una base de datos fuera de un ordenador en el que podemos encontrar muchísima información. Los profesionales botánicos tenemos en el herbario una herramienta taxonómica fundamental, pero la información que aquí se contiene es útil para muchas otras personas de otros muchos campos, como por ejemplo pueden ser agricultores, pueden ser estudiantes o simplemente profesores o aficionados al campo, ya que podemos encontrar, por ejemplo, periodos de floración, periodos de fructificación, distribución o ecología de las plantas. Recuerda, un herbario es una colección de plantas secas, descritas y documentadas. El herbario del Real Jardín Botánico cuenta con 1 millón de ejemplares de plantas y mantiene una relación de intercambio con 100 herbarios de otros países.